Ahora, acá no me la voy a presentar. O esta el de la cintura no. A ver, ahí sí. Porque ya no se ve, pero se pasa así. Va, qué lento. Mira. La otra silla. Pero no sé cómo se hace para sacarle. Vengan. A ver, que no voy a nombrar, pero sí voy a mirar. Yo dije, qué miedo hacer paro con esa gente. vamos a mandar el para que vean lo del mismo, ¿no? Sí. Buenas tardes. Denise, ¿qué estás haciendo? Voy a presentar la... Hola. Ella está por ver. Yo creo que ahí está. ¿Todo listo, Orti? A ver, espera.
Tienen que hacer el apoyo psicológico. Justo ellos que son los que reciben el primer. Los de la M. El telón musical. Me estuvieran contando. Así, obvio. Bueno. León Navarro es el apellido compuesto. Te juro. Después me lo contáis de qué color era la víbora. Cualquiera. Lo estoy sacando de un lugar. ¿Empezamos? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Janina Salomé León Navarro y la clase que vamos a ver hoy es sobre ofidismo. Los objetivos que me propuse al dar esta clase es, primero que nada, definir qué es ofidismo, envenenamiento ofídico o accidente ofídico, que también se lo conoce, identificar cuáles son las características morfológicas que tiene cada género de ofidios con mayor relevancia sanitaria en nuestro país, que ya vamos a ver que los que tienen mayor relevancia para nosotros como personal de salud son 3, describir las propiedades biológicas que tiene cada veneno, comprender las manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante, que se dividen en 3 síndromes, y la gravedad de cada envenenamiento. Finalmente, el último objetivo es lo más importante, que es una vez que nosotros podamos identificar frente a qué síndrome estamos,
poder administrar el tratamiento de forma específica y el tratamiento general de sostén y el antiveneno específico. Bien, primero que nada nosotros hablamos de que accidente ofídico o envenenamiento ofídico se le llama a el cuadro clínico que genera la mordedura de una serpiente. Como nosotros sabemos, las mordeduras de serpientes o estas serpientes que son reptiles se encuentran por todo el territorio, excepto en lo que son los casquetes polares, porque ahí no pueden sobrevivir. Dentro de esto nosotros vamos a tener de que las serpientes son importantes para el ecosistema, pero muchas de ellas tienen glándulas que son productoras de veneno o bien que no son compatibles con la vida y entonces le generan la muerte de la persona que sufre la mordedura. Es imposible que nosotros conozcamos el número exacto de las mordeduras que ocurren a nivel mundial. No obstante, por la morbimortalidad que generan y por la frecuencia con la que ocurren, significan una urgencia médica y un problema también de salud pública. Como dice el Powell, las serpientes venenosas en Argentina van a causar cerca de 1.000 a 1.200 accidentes por año. No obstante, solamente causan 2 a 4 muertes anuales y esto, según la bibliografía, se debe a que se administra el antiveneno específico en tiempo y forma. Se han descrito en nuestro país 136 especies y subespecies de estos ofidios o serpientes, pero los que a nosotros nos interesa son solamente 3, donde tenemos la Botrops, que nosotros vulgarmente la conocemos como la yarará, familia que se llama Viperidae, en donde todas son serpientes y por ende todas son venenosas. Mientras que las corales también son serpientes venenosas, pero forman parte de otra familia que se llama Elapidae. ¿Quiénes son los que van a estar más propensos o más expuestos a poder sufrir las mordeduras de serpiente? Principalmente niños y adolescentes y aquellas personas que realizan ya sean actividades de ocio o se encuentran trabajando en zonas rurales y o selváticas. Dentro de la bibliografía, que es la guía del ministerio, menciona que aproximadamente el 25% de las notificaciones que se producen son por mordeduras en niños y o adolescentes. Y dentro de ello, el género que más se ve afectado, en un 66% aproximadamente, son los varones, o sea, el sexo masculino. Bien, antes de hablar de lo que es el envenenamiento botrópico, que es el más frecuente en un 98%, de salud tenemos que estar familiarizados, que son el síndrome botrópico, el síndrome crotálico y el síndrome elapídico. Esos son los 3 más importantes. Bien, comenzamos con el que mayor frecuencia tiene, que es el botrópico, que se produce por la yarará. Son responsables de cerca del 98% de los accidentes ofídicos. Su veneno lo que causa es una destrucción de los tejidos, una destrucción local que es muy importante y es algo por lo cual se caracterizan porque a nivel local dañan mucho el tejido y producen una alteración de la coagulación. Eso es lo que la caracteriza a la yarará. La Botrops alternatus, que es una de ellas, es la que más frecuentemente suele atacar o suele generar estos accidentes ofídicos. También se conoce como yarará grande o víbora de la cruz porque justamente es un animal muy grande que puede alcanzar 1,60 m de que dibujan o un ancla o bien una cruz. Después de esto tenemos la otra yarará, que es la yarará chica, pintada o cabeza de candado, que no suele superar el metro de longitud, la coloración también es parda, pero se caracteriza porque presenta a nivel del dorso
va a presentar otros dibujos que ya no son esa U típica del alternatus, sino que parecen las alas de una mariposa plegada o bien un reloj de arena invertido. Y por último tenemos la yararañata, que es la más típica de la Argentina y es la más pequeña de su género, y ella se llama así porque las escamas en la parte anterior tienen una configuración que le da la característica de parecer que tiene justamente la nariz. Tenemos lo que es inflamatoria aguda o potencialmente necrotizante, coagulante, vasculotóxica e hipotensora. Comenzamos con la primera. Cuando hablamos de inflamación, justamente como dije, la yarará lo que causa es un daño tisular local muy importante y dentro de ello produce una destrucción celular directa, destrucción de la matriz extracelular y también produce una destrucción a nivel de lo que es la membrana plasmática, no solamente de los capilares, sino que también produce una destrucción de lo que es la membrana basal de las fibras musculares. Entonces, primero vamos a hablar de cómo se destruyen los vasos, que es por unas metaloproteinasas, que también se llaman hemorraginas, las cuales lo que hacen es hidrolizan proteínas importantes de la membrana, que generalmente es el colágeno de tipo 4, y también hidrolizan las uniones adherentes que hay entre célula y célula. Entonces, y con ello finalmente se produce lo que es la extravasación y el aumento de la permeabilidad capilar. Como les dije, también daña lo que es la membrana basal de las fibras musculares. Entonces lo hace a través de otras proteínas, que son las fosfolipasas A2 miotóxicas, que lo que generan es una destrucción a nivel de la membrana, y como la membrana en la fibra muscular es demasiado importante como para regular la entrada de cationes y iones, entonces lo que entra es una gran cantidad de calcio al citosol, produce una disfunción mitocondrial, una hipercontracción de las fibras musculares. Esto genera todos unos cambios degenerativos en la fibra que muchas veces son irreversibles, y además la fibra también sufre una isquemia porque, como dijimos, hay una destrucción de todo el sistema vascular que está circundante, y también por el edema que se genera por el aumento de la permeabilidad, siendo una de las consecuencias y algo que nosotros solemos controlar con la necrosis consecuente y, bueno, una pérdida del miembro afectado. Después también por toda la inflamación local que está generando, obviamente que activa y libera todo lo que sean productos proinflamatorios, como ser las interleuquinas, leucotrienos, prostaglandinas, y se vuelve un círculo vicioso de inflamación. Después tiene también actividad coagulante, que en este caso son otras proteínas las que actúan del veneno, que se llaman serinproteinasas, que alteran la coagulación. Y lo que hacen al alterar la coagulación es justamente, son proteínas que son similares a la trombina, que son similares a la protrombina, y entonces generan una transformación de fibrinógeno en fibrina. Nosotros, al pensar en esta transformación de fibrinógeno en fibrina, podemos pensar que el paciente va a presentar una coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que se presenta es una coagulopatía que luego genera mucha más presión a nivel del endotelio. Vasculotóxica por la presencia de las hemorraginas, que ya le había hablado de estas proteínas que dañan el endotelio, e hipotensores porque se activan sistemas hipotensores que son mediados por calicreína bradiquina, que inhiben la acción de la enzima convertidora angiotensina 3, y todo esto se suma a lo que es la hipotensión, la hipovolemia, y podemos terminar en un shock hipovolémico y se ve de que se presenta
sí, justamente por todas estas alteraciones a nivel del vaso. Una coagulopatía por consumo también puede haber alteraciones en la plaqueta, o bien habilidad hemodinámica que va a tener nuestro paciente siempre y cuando tenemos que tener en cuenta la gravedad del cuadro y del envenenamiento. Después, principalmente, lo que decíamos es algo que se tiene que quedar claro, es el daño tisular que producen, el edema. Estas proteínas también suelen degenerar la interfaz entre la dermis y la epidermis, entonces producen flictenas, producen ampollas de contenido serohemático. Después también tenemos la hemorragia sistémica, que puede llevar a un shock cardiogénico, la parálisis neuromuscular, porque estas fosfolipasas no solamente dañan lo que es la membrana plasmática de las fibras musculares, sino que también pueden dañar lo que es la membrana plasmática de las terminaciones nerviosas de la placa neuromuscular, y una miotoxicidad generalizada, que esto genera una rhabdomiólisis y puede terminar en una injuria renal. El diagnóstico principalmente se hace por la anamnesis. Muchas veces los pacientes o los familiares no identifican la especie. Podemos hacer un coagulograma. Si nosotros no podemos acceder a un laboratorio de alta complejidad, hay una prueba que se puede hacer mientras tratamos de estabilizar hemodinámicamente al paciente, que es la prueba del todo o nada, en donde en un frasco seco se extraen 5 mililitros de sangre del paciente y lo que se hace es se deja epistaxis, puede ser melena, hematemesis, hematuria, síntomas gastrointestinales, el paciente puede empezar a cursar con epigastralgia, con náuseas, vómitos, hipotensión, taquicardia, y de todo esto se sobreviene el shock. Ahora nosotros vamos a clasificar al cuadro clínico en leve, moderado o grave, y esto nos va a servir a nosotros para saber justamente cuánto vamos a administrar del antiveneno. Leve es un edema local mínimo, puede haber dolor que es mínimo, no hay general de una región anatómica, no se queda únicamente circunscrita en la mano, circunscrita en el muslo, circunscrita en el pie, sino que ya afecta a otro segmento anatómico. Puede ir o no acompañado de alteraciones hemorrágicas, locales o sistémicas, y la coagulación sí o sí tiene que estar alterada, o sea, ya va a estar alterada. Y grave, ya hay un edema extenso, el dolor es mucho más intenso, ya vamos a tener alteraciones sistémicas, alteraciones hemorrágicas, hipotensión, oligoanuria, la hemorragia, y sobreviene el shock. Algo antes de pasar a lo que es el envenenamiento crotálico por la cascabel, algo a tener en cuenta y que fue una duda frente a un caso clínico que se tuvo, es el tema de administrar o no factores de coagulación o cualquiera de sus asociados al paciente. Generalmente, si nosotros no estamos seguros de que hayamos neutralizado todo el
darle más sustrato al veneno, se producen más productos de degradación y con ello se produce un empeoramiento del cuadro clínico. Bien, después tenemos el envenenamiento crotálico, que es producido por la cascabel, que son responsables de cerca del 2% de los accidentes por las serpientes venenosas. Generalmente tienen una estructura córnea, así como se ve en la foto, que eso es lo que le da el nombre de cascabel, que suelen tenerlo al finalizar, o sea, al terminar su cola. Son animales grandes que pueden medir más de 1,50 m y pesar más de 40 kilos. Tienen una coloración parda y, como pueden ver a nivel del dorso, generalmente tienen unos rombos que están delimitados por unas líneas blancas. La acción del veneno, en este caso, va a ser neurotóxica, miotóxica, coagulante. Coagulante exactamente por lo mismo que hablábamos con las Botrops, donde va a haber una alteración de la coagulación, va a haber incoagulabilidad, puede haber agregación. Tóxico, esto es muy característico porque tiene una acción presináptica, o sea, son unas alfa y beta neurotoxinas que también lo que hacen es lesionar o hidrolizar los componentes de la membrana basal de las terminaciones nerviosas a nivel de la placa neuromuscular. Entonces lo que hacen es justamente evitan la liberación de acetilcolina y esto genera una parálisis flácida en el paciente. Y miotóxica porque producen una rhabdomiólisis, o sea, producen la lesión de la fibra muscular. Esto lo que genera es un aumento de mioglobina, las cuales obviamente van a ser eliminadas por orina, que es algo muy característico de este envenenamiento. Se produce la mioglobinuria y claramente al haber depósitos de mioglobina a nivel de los túbulos renales, eso nos puede llevar consecuentemente a una insuficiencia renal aguda. Entonces, el síndrome que generan es neurotóxico, miotóxico y coagulante. Las manifestaciones locales generalmente o anestesia de la zona. Las manifestaciones sistémicas acá sí cobran importancia. Generalmente algo que se caracteriza mucho en este paciente es que aparecen mialgias generalizadas y son muy significativas por la destrucción que hay a nivel de las fibras musculares. Y después tenemos aquellas que son oftalmológicas, como ser la visión borrosa, diplopía, pueden tener anisocoria, ptosis palpebral, que a veces tienen una fase miasténica, parálisis neuromuscular, como le decía, hay mioglobinuria, y una incoagulabilidad en el 50% de los casos. Bien, después tenemos lo que es el envenenamiento elapídico, que es justamente, los ordené a las presentaciones por orden de frecuencia, son las que suelen generar 0,5% o menos incluso de los accidentes ofídicos, son de un color rojo brillante, con anillos que se disponen de forma transversal en todo el cuerpo, algo muy característico de una forma diferente, o sea, ahí yo le puse la mnemotecnia rana, en donde esa es la coral verdadera. Los anillos se distribuyen de forma rojo, amarillo, negro y amarillo. Esa es la verdadera coral. La falsa tiene los anillos ubicados de otra manera y generalmente la cabeza de ellas comienza con negro y amarillo, no como pueden ver en la imagen que está ubicada, sería acá, donde comienza con una cabeza negra y roja, sino que esta es la verdadera que comienza con una cabeza que es negra y amarilla. El veneno genera una acción que es predominantemente neurotóxico, o sea, en este cuadro es eminentemente neurotóxico. No hay otra cosa que lo caracterice a este tipo de veneno, y la mayoría acá en la Argentina actúa a nivel postsináptico, pero también puede actuar a nivel presináptico inhibiendo la liberación de acetilcolina, y acá la mayoría placa muscular. Entonces la sintomatología se corresponde a un síndrome neurotóxico precoz, en donde las manifestaciones locales realmente son muy escasas. Puede haber dolor, edema leve y alguna que otra parestesia.
pero no es por lo que se caracteriza. Y las manifestaciones sistémicas, hay un compromiso triple que es neuromuscular, sensitivo y motor. Tenemos la parálisis de los músculos faciales, parálisis de los músculos faringios, el paciente puede comenzar con disfagia, con una cialorrea que es incontrolable. Tenemos las manifestaciones oculares que también generan una fase miasténica con tosis palpebral, anisocoria, oftalmoplejía, parálisis de los músculos intercostales y del diafragma, y esto es lo más importante, porque estos pacientes en 4 a 8 horas, por esa parálisis que se produce a nivel de los músculos respiratorios, se produce una insuficiencia respiratoria aguda, lo cual conlleva a la muerte del paciente. También siempre leve, moderado, grave, siempre es grave, y el diagnóstico lo vamos a hacer siempre por la anamnesis, por las características del animal agresor, si es que el paciente o el familiar no sabe referir, y el cuadro clínico compatible. En este caso no hay ningún examen complementario, no como en los anteriores, en donde nosotros, por ejemplo, podíamos pedir un coagulograma, podíamos pedir, por ejemplo, un sedimento de orina, una orina completa, una CPK, como para evaluar el daño a nivel muscular. No, en este caso no hay estudio complementario que nos pueda ayudar para arribar al diagnóstico. Bien. Comenzamos con lo que es el tratamiento. Tenemos las medidas generales y las medidas específicas. Dentro de las medidas generales, siempre hay que tratar de retirar objetos que comprometan o que interfieran con la circulación sanguínea, que estén cerca de la zona mordida, ya sean zapatos, cinturones, anillos, pulseras. Área injuriada, hay que ver la profilaxis antitetánica, si el paciente tiene completo su esquema de antitetánica, inmovilizar y elevar el miembro afectado, evitar la administración de inyecciones intramusculares innecesarias hasta que podamos mejorar la coagulación del paciente, vigilar todo lo que sea la mecánica respiratoria, el estado hemodinámico, el equilibrio hidroelectrolítico, y algo muy importante es la función renal del paciente. La analgesia, en caso de que sea necesario, es súper importante evitar la aspirina porque puede interferir en lo que es la coagulación, y también es importante tratar de evitar los AINES por la nefrotoxicidad. Entonces, generalmente se prefiere dipirona, o bien, si no responde a la dipirona, podemos hacer tramadol, morfina, y la antibiótico terapia, la cual está dirigida justamente a bacterias que puedan estar en la boca de esta ampicilina sulbactam, o bien clindamicina más alguna quinolona o alguna cefalosporina de tercera generación, como ceftazidime. Y luego tenemos las medidas específicas. Ahí tenemos lo que es el antiveneno. Sabemos de que, o sea, el único tratamiento que se le brinda es el antiveneno, es el único que va a revertir el cuadro o la sintomatología del paciente, por ende se tiene que aplicar lo antes posible. O sea, el antiveneno es específico para el veneno de esa serpiente, y aplicar vía endovenosa siempre, por lo que ya le había explicado de las inyecciones intramusculares. La dosis siempre va a depender de la gravedad del cuadro clínico. De todas formas, cada lote del antiveneno tiene un papelito, una etiqueta, en donde figura por miligramos la cantidad de veneno que es capaz de neutralizar ese frasquito o ese lote. La cantidad de ampollas que le vamos a tener que administrar a estos pacientes. Bien, entonces vamos a hablar específicamente de lo que es el antiveneno de la Botrops o de la yarará. Va según las manifestaciones clínicas y la clasificación. Si es leve, la cantidad aproximada de veneno que tenemos que neutralizar es de 75 a 100 miligramos, y el número aproximado de ampollas son 2 a 4 ampollas. Después, si es moderado, o sea, si teníamos el dolor, el edema que afectaba a más de un miembro, o a más de un segmento anatómico, perdón,
La cantidad aproximada de veneno a neutralizar es de 100 a 200 miligramos y el número aproximado de ampollas que se utiliza para neutralizar el veneno es de 4 a 8. Y grave, ahí tenemos que la cantidad aproximada de veneno que tenemos que neutralizar es mayor a 200 miligramos, entonces el número que vamos a tener que administrar es de 8 ampollas aproximadamente. Después tenemos el antiveneno crotálico, en donde también por miligramos, y si es grave va a ser mayor a 200 miligramos la cantidad de veneno a neutralizar. Como le puse en el costadito, cada lote va a llevar la indicación del poder neutralizante que tiene el veneno que puede llegar a ser neutralizado. Y después tenemos el antiveneno Micrurus, en donde, como decimos, eso siempre es grave el envenenamiento, y la cantidad aproximada de veneno a neutralizar es de 50 miligramos. Número aproximado de ampollas que se suele administrar es de 10 ampollas. Además decimos de que se puede emplear con otros fármacos. ¿Por qué? Porque algo característico que tiene el envenenamiento por Micrurus, como sabemos que genera una parálisis de los músculos respiratorios, se puede emplear algo que es la neostigmina, que generalmente lo que se puede hacer es administrar 0,05 miligramos por kilogramo de peso y evaluar si el paciente mejora toda la sintomatología respiratoria. Si litros por kilogramo de peso dentro de 4 horas o con un intervalo de 2 horas. Esto es para, por ejemplo, de nuevo, si tenemos a mano la neostigmina y tenemos que trasladar al paciente a un centro de mayor complejidad en donde nos puedan recibir y mejorar esa insuficiencia respiratoria, podemos administrar el antiveneno más la neostigmina y de esta manera poder favorecer a que nuestro paciente llegue más estable o por lo menos con menos sintomatología respiratoria al centro de mayor complejidad. Como dice en la presentación, generalmente se recomienda la administración del total de la dosis de una sola vez. Se suele administrar, o sea, las ampollas se suelen colocar en aproximadamente 200 o 250 mililitros de fisiodextrosa, eso es indiferente, y se coloca, entonces se coloca vía endovenosa, con una parenteral se coloca, vía endovenosa, paciente. Se espera generalmente 10 minutos y hacemos agoteo lento, 7 gotas por minuto. Si el paciente no presenta ninguna reacción de hipersensibilidad, ni prurito, ni eritema, ni dificultad respiratoria, en caso de que no sea por Micrurus, entonces nosotros podemos pasar a goteo rápido y la idea es que todas las ampollas que nosotros quisimos administrar pasen de 30 a 60 minutos, todo ese sachecito de 200 o 250 mililitros de fisio de dextrosa. Si el paciente llega a hacer dentro de esos 10 minutos alguna reacción de hipersensibilidad que puede ocurrir porque justamente son inmunoglobulinas o fracciones de inmunoglobulina, entonces lo que se hace es se cierra la vía por donde se está pasando el antiveneno y como le dije hay que tener 2 accesos venosos. ¿Por qué? Porque en el otro acceso venoso lo que se va a hacer es se va a colocar adrenalina. Se hace 1 en 10, una relación de 1 en 10 y se coloca primero 2 mililitros. Una vez que termina eso, sí o sí, o sea, el paciente presenta una mejoría clínica y sí o sí tenemos que abrir el antiveneno y hacer que corra. Bien. Después, bueno, acá tenemos el tema de la presentación de todos los antivenenos, todos vienen de 10 mililitros. Hay en el tema del Lavotrops, hay uno que es bivalente y otro que es tetravalente. El que nosotros tenemos acá en el hospital es bivalente, que lo que hace es, la cantidad de veneno que es capaz de neutralizar es de 26 miligramos. Entonces con eso se va calculando, dependiendo de la gravedad del cuadro clínico, cuántas ampollas vamos a utilizar para neutralizar el veneno.
Bien, importante, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacer? Bueno, esto generalmente al paciente, lo ideal sería que mantenga la calma, alejarse de la serpiente, no tocar el sitio de la mordedura, todos el área afectada y consultar inmediatamente al facultativo más cercano. ¿Qué no hacer? Lo ideal claramente es no atacar a la serpiente, no intentar atraparla, no lavar, cortar o succionar el sitio de la mordedura. ¿Por qué? Porque según eso se supuestamente succionan y sale el veneno. No. Por ende, lo ideal sería que no se corte, o sea, a veces lo que suelen hacer es cortar sobre el sitio como para tratar de liberar la tensión y succionan como para sacar el veneno, pero no, eso lo que trae es mayor riesgo de infección y mayor riesgo de sangrado porque sabemos justamente lo primero que hacen es alterar la coagulación. No aplicar torniquete ni ningún vendaje que esté ajustado, ¿por qué? Porque esto, o sea, se está produciendo una isquemia, que ya habíamos hablado, y lo que hacemos nosotros es favorecer aún más a la isquemia y finalmente la necrosis de ese tejido. No colocar al paciente totalmente en decúbito dorsal, ¿por qué? Por el desde la región, en realidad tenía desde la región suprarrotuliana izquierda hasta el dorso del piomo lateral con sensibilidad, perfusión distal y los pulsos que estaban moderadamente disminuidos. Bueno, como pueden ver ahí se ve la impronta de los dos colmillos. Entonces se solicita un nuevo coagulograma que viene con un hematocrito de 34, los glóbulos blancos de 7200, con una fórmula de 9073, un tiempo de protromina de 23%, cuando lo normal es de 75 a 100, entonces ahí podemos ver de que hay una alteración franca de la coagulación y un KPTT patología y por ese, principalmente como le dije, lo que más nos preocupa a nosotros cuando es una botros, si el paciente ya no hizo hemorragia, si no tiene dolor, o sea, si no tiene manifestaciones gastrointestinales, teníamos que pensar en el tema de que no nos haga un síndrome compartimental. Entonces, justamente por eso, por la persistencia de la sintomatología, se realiza interconsulta con servicio de traumatología y de paso también se da visa clínica médica para que la paciente suba. Entonces, cuando llega a clínica médica, se administran 2 ampollas más de antiveneno. En total se administraron 7 ampollas de antiveneno, lo cual, si decíamos de que el bivalente que tenemos acá suele neutralizar 26 miligramos, lo calculé y más o menos da 186 miligramos de veneno, son los que se llegaron a neutralizar. Entonces se suma su ingreso como un ofidismo moderado, en realidad era moderado a severo, con
el coagulograma. Entonces, el hematocrito de ese laboratorio que se hizo a las 21, dio de 36, hemoglobina de 12, un TP de 58, seguía disminuido, un KPTT de 26 segundos. Se comunican con hemato-onco, se administra plasma fresco, una unidad de 350 mililitros cada 8 horas y 4 unidades de crío precipitado cada 12 horas, que al día siguiente se hizo crío, pero cada 24 horas. Después es evaluada, se pide otra vez que la evalúe de traumatología, a ver qué pensaban de ese síndrome compartimental, y se adopta conducta expectante. Como pueden ver, yo les dije que al día anterior y al ingreso, el edema de la paciente llegaba por arriba de la rodilla. Después se siguió controlando a la paciente y 24 horas más tarde ya el edema y la equimosis se encontraba por debajo de la rodilla. Entonces quiere decir de que estaba evolucionando favorablemente. Pero su laboratorio después digamos, una muestra de sangre al Hospital Vidal para que lo analice justamente la doctora Erro. Yo hasta acá le hice un seguimiento a la paciente y había preguntado, porque esto es gracias a Jaque, a Ceci, que me andaban pasando el caso. Así que bueno, hasta acá yo le había hecho el seguimiento, después había subido para verla a la paciente y la vi hemodinámicamente y clínicamente mucho mejor. Bien, entonces para concluir, la mayoría de las mordeduras por ofidio son causadas por Yarará, por la Botrops, en menor medida por la cascabel, que es la Crotalus, y casi es insignificante, como decía, menos de 0,5 por la coral, o que se la conoce. Es el intenso, edema, puede generar flictenas, equimosis y la alteración de la coagulación. La mordedura de cascabel da pocos síntomas locales, pero genera mialgias que son muy significativas y los síntomas neurológicos. Recuerden que al generar mialgias se producía una destrucción de las fibras musculares y lo que íbamos a tener es mioglobinuria en este envenenamiento por la cascabel. Y la mordedura de coral genera síntomas que son eminentemente neurológicos, de parálisis muscular, y afectaba todo lo que era neuromuscular,